Veterano de guerra, campeón mundial de karate, estrella de cine y televisión, su vida se caracterizó por el éxito en todas sus incursiones. Esta es la historia de vida de Chuck Norris. Te invito a que la veas completa. Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma el 10 de marzo de 1940, lo conocemos artísticamente como Chuck Norris. Él es un actor estadounidense, campeón mundial de Karate-Do. En 1978, es militar y fundador de una asociación de su propio arte marcial. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar en 1958 y fue enviado a la base aérea Osan, Corea del Sur. Fue allí donde Norris adquirió el apodo de Chuck. Y comenzó su formación en las artes marciales Taekwondo, Tang Soo Do, coreanas, Judo japonés y algo de Aikido. Cuando regresó a los Estados Unidos, continuó sirviendo como guardia en la base de la Reserva Aérea March Point, ubicada en California. Se licenció en agosto de 1962. A su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate y participó en numerosas competiciones de karate deportivo. Años después practicó jiu-jitsu brasileño, el sistema de lucha brasileño que enfatiza las técnicas de suelo. Trabajó asimismo para la compañía aeronáutica Northrop y posteriormente abrió una exitosa escuela de lo que en ese entonces se conocía como karate coreano y también una escuela de exhibición en Boulevard Hawthorne en Torrance. Dentro del conjunto de películas en las que actuó, cabe recordar la protagonizada junto a Bruce Lee. La película es El Furor del Dragón, donde al final se enfrenta en un combate épico a Tang Lang, Bruce Lee, en el Coliseo de Roma, siendo derrotado. Este film dio a Norris notoriedad en el ambiente cinematográfico que supo explotar proyectándose en el celuloide. Después de ese filme, Norris actuó en diversas películas de acción, la mayoría de ellas interpretando papeles de héroe, en donde ha mostrado sus habilidades marciales. En opinión de la revista Variety, acción más que actuación es lo que caracteriza las puestas en escena de Norris. El estilo actoral de Norris con que reviste sus encarnaciones es eficaz, sobrio, pero de versatilidad muy limitada. Un dato sobre su carrera marcial y sus ideales. Después de un récord envidiable de 183 victorias y solo 10 derrotas, optó por el retiro. En ese momento, Norris, un ferviente conservador republicano que se proclamó en contra de la homosexualidad y a favor de la aportación de armas en reiteradas ocasiones, conoció a Donald Trump y tuvo su única charla con él. Norris nos cuenta: cuando lo conocí, me preguntó por qué me estaba retirando, a lo que le respondí: Donald, tengo 34 años y he tenido el título mundial por 6 años, me quiero retirar ganador. Trump lo meditó por un segundo y le respondió: eso tiene sentido para mí. Después del karate, buscó un nuevo horizonte. Fiel a su estilo, uno completamente diferente, el cine. Su primer papel menor llegaría en 1969 en La Mansión de los Siete Placeres, la última película de Sharon Tate, antes de ser asesinada. Sin embargo, 3 años después, durante una demostración de artes marciales, estrechó su vínculo con Bruce Lee, que le ofreció ser su rival en la película El Furor del Dragón. Ambos protagonizaron una pelea antológica en la que Chuck termina humillado por Lee, al punto de que le saca un mechón de pelos de su pecho. Después de un largo recorrido cinematográfico, su salto a la pantalla chica marcaría el estrellato. Durante 9 temporadas con un éxito arrollador, protagonizó el ya clásico Walker Texas Ranger. Con 203 episodios en los que Norris se interpretaba a sí mismo, un excombatiente, experto en artes marciales y justiciero, que lo llevaron a su pico de popularidad. Tal reconocimiento alcanzó durante los 80 que llegó a tener su propia línea de jeans. Los Chuck Norris Action estaban pensados para escenas de peleas ya que, al parecer, no limitaban los movimientos de las piernas. De hecho, la empresa que los proveía, prometía su devolución en caso de que se hubieran roto o rasgado. A su vez, la consola más popular del momento, la Atari, compró los derechos de uno de los filmes del actor y lanzó al mercado el Chuck Norris Super Kicks.
Sus años de gloria quedaron atrás, pero hace poco más de una semana cumplió 77 años. Los internautas alrededor del mundo lo festejaron con algunos de sus mejores facts. En una ocasión, la muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris, dijo uno. Nunca me gustó el sol. Por eso, lo prendí fuego, propuso otro. Chuck Norris no cumple años, Chuck Norris le permite a la Tierra dar otra vuelta alrededor del sol, señaló uno, más original. El meme que lo volvió al centro de la escena, a 12 años de su creación, en la época más fugaz, no pierde vigencia. Un dato muy particular es que, Chuck cuida a su mujer, la actriz y modelo Jenna O'Kelly, madre de 2 de los 5 hijos de Chuck, sufre, desde hace 6 años, no solo los terribles dolores de la artritis, también los agravados por una mala praxis durante una resonancia magnética, denuncia el héroe de Walker, Ranger de Texas. Antes de ese examen le aplicaron una inyección de gadolinium, un contrastante metálico muy tóxico que le dañó, según sus médicos, el sistema nervioso y renal. Siente el cuerpo ardiendo y debe estar en reposo varios meses. Pero el amor, la ternura y la abnegación del eterno karateca, campeón mundial de esa técnica, fueron más allá de su batalla legal contra los fabricantes de gadolinium, dijo Chuck, dejo todo. De ahora en adelante no haré más que mantener viva a Jenna. Quiero que siga en el mundo, junto a mí y a nuestros hijos. Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa. Está enferma, sufre, y yo seré su custodio y su consuelo. Para Chuck, dejar todo fue mucho más que renunciar a un contrato ya firmado. Fue salir para siempre de Hollywood y de la historia que escribió como el lobo solitario Matt Wade, Matt Hunter, el Ranger Walker, el personaje de Mercenarios en 2012, al lado de Sylvester Stallone. Su última vez en la pantalla. Fue salir de la luz de los reflectores, de las salas a platea llena, de la fortuna ganada en cada film. Porque el amor es más fuerte. Algo agradece frente a este trance y a esta nueva vida, Chuck nos cuenta. Hace 2 años, al volver de un espectáculo de artes marciales en Las Vegas, mi corazón se paró 2 veces. 2 infartos. Los médicos me dijeron que el 90% de los hombres con el mismo cuadro habrían muerto. Tal vez fue una señal del cielo, no debía morir, porque Jenna me necesitaba. En la actualidad Chuck Norris, el legendario artista marcial y actor, celebró su cumpleaños número 84 con un espíritu y vitalidad que desafían su edad. Este domingo, el protagonista de Walker, Texas Ranger compartió en Instagram un video demostrando su impresionante forma física mientras practicaba boxeo al aire libre, frente a un idílico paisaje oceánico y nos dio una frase que no se olvida. Sabes, hoy tengo 84 años, pero me siento como si tuviera 48. Exclamó el artista marcial al finalizar el video, generando admiración y comentarios positivos de amigos, seguidores y colegas profesionales. Esta ha sido la historia de vida de Chuck Norris, su talento y disciplina y amor por su familia. Me gustaría que dejaras tus comentarios sobre el video que acabas de ver. Si te gustó este video, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Espero contar contigo en el próximo video. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.